Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que ustedes se encuentren. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por seguir este espacio. Mi nombre es José Ríos Lugo, soy comunicador social. Este espacio se llama En Conversación con Ríos Lugo y es una producción del portal informativo El Reporte Global. Escuchamos allí de fondo un tema bellísimo, maravilloso, de Neguito Borjas, interpretado por la gente del Gran Coquibacoa, nada más y nada menos que Sin Rencor. Una gaita de verdad de leyenda, una de las más lindas gaitas que se ha compuesto en nuestro país. Estamos acercándonos al mes de diciembre y ya estamos entonces calentando los motores con la gaita. Confieso que la gaita no es mi género predilecto, pero sí hay muchas gaitas tradicionales que me gustan, como esta, por ejemplo. Bien, amigos, quería aprovechar para hablarles de mi libro, mi poemario, Los secretos del alma. Aquí se ve al revés las letras por efecto de la cámara. Ya está disponible en Amazon. Pueden adquirirlo allí desde la página de Amazon. 200 poemas cortos, 200 versos cortos que ustedes pueden compartir, regalarle a esos seres queridos. Estamos en tiempos de combatir, de atrincherarnos en la belleza de la poesía, de los versos. Sobre todo para enfrentar esa cosa que impera hoy día por allí, llamada reggaetón, que de verdad es una absoluta aberración. Allí no existe poesía, allí no existe magia, allí no existe música como tal, en eso llamado reggaetón. Y entonces podemos refugiarnos en cosas maravillosas como la poesía. Borges, bueno, Neruda, Benedetti, una gran cantidad de poetas maravillosos. Esta noche voy a tener el gusto de conversar, queridos amigos digitales, con el economista Francisco Rodríguez, que ya está por allí, y vamos a establecer ya de una vez contacto con Francisco Rodríguez para, por demás, interesantísima, muchísimos temas en materia económica y política también que tratar con Francisco Rodríguez. Buenas noches, Francisco. ¿Cómo Hola, ¿qué estás? tal, José? ¿Cómo estás? Gusto Muy saludarte. bien. Muy bien. Bueno, como ustedes saben, Francisco Rodríguez es presidente de la Fundación Oil for Venezuela, es economista, PhD de Harvard y, por supuesto, un hombre de una amplia carrera profesional muy conocida aquí en el país y en el exterior. Muchísimas cosas que conversar contigo esta noche, Francisco. Ansiosos de escucharte, estoy seguro que la audiencia también. Y lo primero que quiero preguntarte es, y que nos preocupa mucho a los venezolanos, es si existe alguna remota posibilidad de salvar a nuestra empresa Citgo. Sí. Bueno, muy buenas noches, José. Gracias por esta invitación para conversar. Y efectivamente, comienza con una pregunta muy importante, muy relevante, que para mí la respuesta es sí, claramente sí. O sea, salvar a Citco no solo es posible, salvar a Citco no es ni siquiera difícil. Lo que es difícil es que los actores que tienen que ponerse de acuerdo para salvar a Citco se pongan de acuerdo. O sea, tenemos que entender qué es lo que está pasando con Citco y además creo que es importante entender que hay una caracterización que se ha hecho del problema de Citgo que no es correcta y que lamentablemente ha llevado a mucha distorsión, que es la idea de que Venezuela se endeudó mucho, que efectivamente sí se endeudó y que tiene 150.000 millones de dólares en deuda y eso quiere decir que todos esos deudores pueden cobrarse con Citgo, por lo tanto Citgo se va a perder. Ese razonamiento es falso, ese razonamiento lamentablemente se le ha oído a mucha gente de ambos lados, tal vez algunos de ellos tratando de justificar la posible pérdida de Citgo, pero eso en realidad no tiene mucho sentido porque no todas las deudas no todas las deudas del Estado venezolano generan un derecho sobre Citgo. O sea, hay que entender que en el derecho
corporativo moderno en Estados Unidos, tú no puedes, por el mismo principio de responsabilidad limitada, que es la base de la mayoría de los sistemas legales corporativos, tú no puedes cobrarte una deuda que te debe alguien con una propiedad de una compañía de la cual esa persona es accionista. O sea, de la misma forma en la que tú no puedes cobrarle una deuda a la compañía yendo a embargarle los bienes al accionista. Eso es lo que se llama el principio de responsabilidad limitada. Y eso lo que quiere decir es que una deuda del Estado venezolano en condiciones normales no se puede cobrar embargando Citco. ¿Cuáles son los momentos en los que se violan esas condiciones normales? Bueno, puede haber varios casos en los que eso ocurre, ¿no? Puede ocurrir cuando una empresa, como es el caso de la empresa Crystalex, es capaz de argumentar ante un tribunal norteamericano que esa empresa no es en realidad una empresa separada, sino que es parte de tus propias actividades, lo que se llama el modelo, el sistema de alter ego, ¿no? Cuando se prueba el principio de alter ego, básicamente lo que están probando es que tú administras esta empresa como si fuese, digamos, parte de tu hacienda personal. Y eso fue algo que la compañía Crystalex logró probar con respecto al gobierno de Chávez, gobierno de Chávez de Maduro, con una salvedad, que como eso es muy difícil probarlo en el sistema norteamericano, entonces eso cada vez que se prueba se tiene que hacer el argumento de nuevo con respecto a las condiciones que están presentes en ese momento. Y eso solo lo ha podido probar Crystalex hasta ahora. Después tú tienes otros casos, que es como que es el caso de Conoco, que ganó un arbitraje comercial contra la compañía PDVSA. Es distinto de ganarle un arbitraje al Estado venezolano. Y tú tienes el caso de los bonos PDVSA 2020, donde efectivamente para hacer un canje de bonos que había que hacer en el 2017 y que ya no había condiciones de mercado para que el mercado lo aceptase, entonces se emitió una garantía. Todas estas obligaciones representan 4.100 millones de dólares. Y estas son unas obligaciones que Venezuela perfectamente, en condiciones normales, en ciertos plazos, está en capacidad de pagarlas. De hecho, estas son deudas que el gobierno de Maduro venía pagando. El gobierno de Maduro hizo default sobre toda la deuda, pero sabía que no iba a poner en riesgo a Citco y por lo tanto terminó pagando estas tres deudas. Con estas tres deudas las trató de una forma diferente, como tenía sentido. Cuando llega el gobierno interino, Francisco, que esos bonos 2020 fueron aprobados por la Asamblea Nacional 2015, ¿no? esos bonos fueron, bueno, este es un tema muy controversial, donde se han discutido y se han tomado distintas posturas. La Asamblea o el gobierno interino dice que ellos no lo aprobaron, que ellos lo negaron. Lo que pasa es que en realidad ellos lo que hicieron fue que ellos aprobaron una resolución, que era una resolución que condenaba o digamos, objetaba, para mejor dicho, la emisión del bono, pero que no cuestionaba su legalidad. O sea, no fue tan fuerte como pudo haber sido. Entonces eso, y después, cuando efectivamente llega el momento de pagar el servicio de deuda, el mismo gobierno interino hace un primer pago de 72 millones de dólares sobre ese bono, a pesar de que están haciendo sobreprotesto. Pero para centrarnos en el tema básico, están estos tres acreedores. Y estos tres acreedores son acreedores singulares, que ellos tienen ese derecho. Pero ese no es un derecho fácil de reproducir para otros acreedores. Y eso lo que quiere decir es que sentarse con estos acreedores, ya que llegaron a un acuerdo de pago con estos acreedores. Y eso es algo que el gobierno venezolano puede hacer en condiciones normales. Lo podría hacer casi que cualquier gobierno, pues simplemente porque lo que requiere es dedicar una parte del flujo de ingresos petroleros a pagar unas deudas que es necesario pagar para poder salvar a Citco, para no llegar a perder la empresa. Ahora, lo que ocurre después del 2019, a partir del 2019, es que se separa la representación legal del país en el gobierno interino frente a Estados Unidos, frente a los acreedores, de la capacidad de producción de petróleo. Entonces tú tienes un gobierno interino que tiene la capacidad de renegociar la deuda, pero no tiene con qué pagarla. Y tú tienes un gobierno que tiene con qué pagarla, pero no tiene la capacidad de renegociarla. Ese es el problema que hay que solucionar. Ahora, claro, este es un problema político complejo porque tiene que ver con el hecho de que tú tienes a dos partes que se están esencialmente peleando por el Estado venezolano. Entonces, la solución de esto es crear una junta administradora de activos mediante un acuerdo político, que sea una junta con personas nombradas por acuerdo del gobierno y de la oposición, personas que tengan una trayectoria reconocida, que estén en capacidad de negociar
en representación del país e informar al país con transparencia sobre lo que se está haciendo y que negocien un acuerdo de pago con las empresas a las que hay que pagarles. Esto no es difícil de hacer e incluso es hasta tan fácil de hacer que de repente hasta el gobierno interino puede hacerlo por su cuenta, porque el gobierno interino no tiene los ingresos de Venezuela, pero sí tiene los ingresos de Bitco, sí tiene una serie de activos que están en el exterior. Y el gobierno interino, fíjate que es algo muy curioso, pero también algo preocupante. Ellos contrataron, después de pasar 2 años, básicamente no queriendo lidiar con este asunto, contrataron a JP Morgan o se acercaron a JP Morgan para ver si JP Morgan les ayuda a llegar a una solución con los acreedores. Y es posible que puedan llegar a esa solución, pero sin embargo la improvisación es tal que justamente acaba de revelar Reuters en una historia, tuvieron unas reuniones hace un par de semanas con funcionarios del gobierno norteamericano, donde les pidieron que por favor les diesen 6, 7 meses más porque ahora se habían dado cuenta que tenían que negociar con los acreedores. Y fíjate que, y esto no lo estoy inventando yo, esto lo dice Reuters, estoy citando textualmente a Reuters, dice que cuando le pidieron al gobierno de Estados Unidos que extendiera la protección, que es una protección que muy probablemente en ausencia de otras acciones se va a vencer cuando llegue a su fin el gobierno interino, o la extensión de tiempo del gobierno interino en enero del año que viene, a los funcionarios de Estados Unidos le pidieron al gobierno interino una estrategia formal para gerenciar los activos externos de Venezuela en el próximo año. Y hay que detenerse aquí, porque esto de verdad que nos habla sobre los problemas que hay en este momento en la conducción de los asuntos venezolanos por parte de las dos partes que están metidas en este rollo. O sea, ¿cómo es posible que tenga Estados Unidos que venir a decirnos que nosotros tenemos que llegar con una estrategia, que tenemos que crear una estrategia? O sea, ¿cómo es posible que las personas que están a cargo de los activos del exterior venezolano no puedan decir, miren, aquí está la estrategia, fue lo primero que hicimos y llevamos 2 años con esto desarrollado? No son porque no la desarrollaron, porque lo manejaron desde la improvisación. Y eso es muy problemático, muy preocupante. Ahora, fíjate, el gobierno, el llamado gobierno interino, se ha caracterizado por no rendir cuenta de su gestión, cuenta de ningún tipo, ni cuenta política, ni cuenta mucho menos económica. Pero además, ese gobierno interino no tiene sistemas de control. Hay un supuesto contralor que no sabemos si está vigente, no está vigente, qué ha hecho, si ha presentado algún informe al respecto. Pero bueno, lo cierto es que es un gobierno que se ha venido manejando sin ningún tipo de controles, pero que además, y aun y cuando está obligado por la ley, por la Constitución Nacional, porque todo funcionario público debe rendir cuentas de su gestión, y no lo han hecho. ¿Qué podemos esperar los venezolanos entonces? Mira, es que yo creo que es más preocupante, porque, digamos, una cosa es la ausencia de rendición de cuentas, que es bastante grave, pero otra cosa mucho peor es cuando rinden cuentas o dicen rendir cuentas y no revelan la realidad. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo una rendición de cuentas de Monómeros en julio del 2020 y la presidenta de la Junta Directiva de Monómeros estuvo frente a la Asamblea Nacional y dijo que Monómeros estaba recuperada en un 99%. O sea, estoy citando textualmente sus palabras. Y dijo que Monómeros iba a ser un ejemplo de cómo se iba a llevar a cabo la reconstrucción del país. Bueno, si ese es el ejemplo que nos dieron, imagínate. O sea, entonces aquí también hay un tema, porque claro, es muy fácil decir que tú estás rindiendo cuentas, es muy fácil decir, y mucho más, frente a un público que es simplemente la asamblea del G4, o sea, la asamblea de aquellos que respaldan al gobierno interino, donde no hay, por las características de la crisis venezolana y también por los procesos de exclusión que se han dado, no hay ningún ambiente crítico, ningún ambiente, entonces no había esencialmente ningún diputado que le hiciese una pregunta a esa señora. Pero fíjate que incluso, por ejemplo, yo estuve viendo recientemente digamos, una entrevista que le hicieron al diputado Ismael León, que era de Voluntad Popular.
hablando sobre los problemas de monómeros y sobre el tipo de objeciones que él había hecho internamente antes de salirse de Voluntad Popular. Y básicamente él decía, mira, aquí toda posición tenía un nombre, y por un nombre quiere decir un nombre de partido. Este iba para tal partido, este iba para tal partido. Entonces, digamos, no es sorprendente que si los asuntos se manejan así, las empresas terminen atravesando los problemas que han atravesado las empresas del Estado en la quinta, que atravesaron muchas empresas del Estado en la cuarta, y que el ejemplo que está dando a aquellos que tuvieron bajo su conducción el gobierno interino deja mucho que desear. Entonces, hay un problema de falta de rendición de cuentas en muchos casos. Yo, por ejemplo, he resaltado el hecho de que aquí se nombró a una junta directiva de la Corporación Venezolana de Petróleo. La Corporación Venezolana de Petróleo es la que maneja todas las empresas mixtas. Y esa junta directiva ad hoc, que la nombró la Asamblea Nacional de 2015, esa ni siquiera se ha presentado, ni siquiera ha intentado rendir cuentas, no ha hecho absolutamente nada. Y entonces llegan, y esto sí que es preocupante, llegan los resultados de litigios en el exterior. Y nosotros vemos sistemáticamente que abogados del gobierno de Venezuela, y estoy hablando del gobierno interino, no se presentan sistemáticamente. O sea, ha pasado en los casos contra las empresas mixtas, contra las cuentas de las empresas mixtas, propiedad de Venezuela, donde ni siquiera esta Corporación Venezolana de Petróleo nombró juntas directivas para que lo defendieran. Pero hay otros casos también. El litigio de Cono con la Corte del Distrito de Columbia. Se declaró, se emitió una certificación por incumplimiento, porque los gobiernos, y esencialmente el gobierno de Venezuela, perdió el derecho a defenderse en ese juicio porque no se presentó. 660 días después de haber sido entregada la citación judicial a las autoridades venezolanas, o sea, casi 2 años. Nosotros en el análisis que hicimos de todos los casos arbitrales en los cuales estaba involucrado un gobierno latinoamericano o un gobierno de un país desarrollado, que son esencialmente las mejores prácticas, no conseguimos ningún caso que ni remotamente se acercase a eso de simplemente ignorar una citación judicial por 2 años. Nos conseguimos un caso, por ejemplo, y es muy curioso, o sea, yo quería darte esto porque esto lo hemos estado alertando, tanto así que la Procuraduría del Gobierno interino emitió un comunicado de respuesta diciendo que no, que ellos no se habían presentado porque no tenía sentido gastar dinero en abogados y porque frente a esa corte no había nada que decir porque ellos se estaban concentrando en pelear este caso en el CIADI, que es el tribunal donde se dicta el proceso arbitral, que es el que da origen a reclamo en la Corte de Colombia. Y resulta que nos enteramos básicamente 2 semanas después que tampoco habían pagado un dinero que le debían los costos procesales al CIADI, entonces el proceso del CIADI también se suspendió. Y entonces Conoco puede seguir adelante y aquí sí que estamos hablando de palabras mayores, porque ya esta es una obligación que con los intereses acumulados ya excede los 9.500 millones de dólares. Esto sí que es mucho más difícil pagarlo para Venezuela y lo que estamos viendo en ocasiones repetidas es que no se está llevando a cabo adelante la defensa de los activos en el país, ni por parte del gobierno interino ni por parte del gobierno de Maduro. Entonces, aquí de verdad hay un descabezamiento del Estado venezolano, donde además los dos lados están más ocupados en echarle la culpa al otro que en tratar de conseguir una solución a problemas reales, en medio de los cuales se van a perder los activos que pertenecen a Venezuela y que es lo que a nosotros nos da una oportunidad de pensar en un proceso de recuperación en base a estos activos. Y lo que deberíamos estar pensando es cómo nosotros utilizamos lo que tenemos para recuperar a nuestra economía. Y en vez de eso, tenemos a dos lados que lo único que están ocupados es echarse la culpa el uno al otro, mientras perdemos los activos y continuamos con la economía sumida en una profunda Bueno, depresión. Francisco, Esto es sumamente, pero sumamente grave. Y como tú dices, esto no tiene antecedentes que podamos recordar este manejo tan extraño, por no calificarlo de otra manera, que se ha hecho de los activos venezolanos en el exterior. Ahora, los venezolanos, ya que los dos bandos que son responsables de defender esos activos de la nación,
de administrarlos eh, y de respondernos a todos los venezolanos por las riquezas del país, no lo hacen. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos ante esto, Francisco? Sí, bueno, yo creo que, digamos, hay una realidad, que es que el poder del Estado venezolano, que está desmembrado, porque está partido en estas dos partes, los que tienen la representación legal y los que tienen el control de facto del territorio, está en manos de estos dos grupos y está en manos en un sentido real. O sea, el gobierno reconocido por Estados Unidos es el gobierno de Guaidó. El gobierno y la PDVSA que tiene el control de los campos de los campos petroleros es el gobierno de Maduro. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Tratar de cambiar a esos gobiernos. Lo que pasa es que, digamos, antes teníamos que cambiar un gobierno, ahorita como que tenemos que cambiar a dos, ¿no? Lo que, ahora, por supuesto, esto es algo difícil porque además resulta que lo que era una respuesta a un gobierno que se estaba eternizando en el poder, que era el gobierno de Nicolás Maduro, de una forma inconstitucional, terminó también siendo otro gobierno que se eterniza en el poder. Si nosotros vemos las declaraciones de algunos funcionarios del gobierno interino, ellos han dicho, y digamos, o sea, es el tipo de cosas que de verdad uno lo cuenta y uno no lo cree, porque ellos han dicho que la figura del gobierno interino dura hasta que en Venezuela no haya unas elecciones libres, justas, competitivas, o sea, hasta que Maduro no se vaya del poder, esencialmente, hasta que no se dé el cese de la usurpación. Entonces, también se le está respondiendo a un presidente autoritario que se ha agarrado el poder de forma ilegítima e inconstitucional, con otra ficción también de un gobierno que controla cosas importantes, tales como la representación de Venezuela en el exterior y estos activos, que también se está eternizando, o sea, donde no hay, o sea, yo ahorita el problema que yo tengo es que yo quiero saber cómo voto en contra de los dos, ¿no? Y no hay ninguna forma, ¿no? Por lo menos con Maduro podemos esperar hasta el 2024, de acuerdo con los representantes del gobierno interino, no, o sea, no va a haber ninguna forma nunca de que nosotros podamos decir que Juan Guaidó, que además fue electo como diputado de Vargas, no como presidente de la República, él puede dejar de ser, de ser presidente. Yo creo que esto además nos habla de un problema, digamos, muy básico, muy profundo en nuestra sociedad y en cómo nosotros vemos los procesos de organización política, porque en los movimientos políticos en cualquier otro país del mundo, si tú tienes un dirigente político que encabeza una ruta y esa ruta no tiene éxito, entonces ese dirigente usualmente se retira, da un paso a un lado. Bueno, Y acaba de pasar con Iglesias en España, claro, pasó con Iglesias en por España, ejemplo. pasó con Jeremy Corbyn en Inglaterra. Es lo normal, es lo normal. Ahora, la realidad es que aquí en Venezuela los dirigentes políticos se eternizan en el poder. Tenemos un montón de dirigentes eternos. Y eso es algo que impide la renovación del liderazgo político, porque yo creo que hay algo que debemos entender. O sea, Juan Guaidó liderizó una ruta. Esa ruta fue una ruta que en su principio contó con el apoyo de todos los sectores políticos, de todos los sectores políticos opositores. Al principio de 2019 lo estaban apoyando. A medida que se dan fracasos como lo de 30 de abril, que se da el fracaso de las negociaciones de Barbados, que se da la insistencia en más sanciones, y mientras más daño le hacían a la economía venezolana, después tenemos Gedeón, o sea, hay un montón de factores políticos, bueno, que van perdiendo fe y entonces se va convirtiendo en un grupo más pequeño. Pero ese, Fíjate que pero, Capriles acaba de descubrir ahorita que el gobierno interino feneció el 30 de abril de 2019. Lo acaba de descubrir sí, hace sí, sí, días. sí, sí, sí. Bueno, hay una serie de procesos ahí donde efectivamente hay que preguntarse, ¿no? ¿Cómo fue que nosotros llegamos aquí? ¿Cuál fue la posición de distintos actores? Pero entonces el punto es que, digamos, si hay algo que ya está claro, es que este intento de sacar a Maduro mediante la presión internacional, o sea, esta idea que el problema nos lo iban a resolver desde el exterior, que lo que era necesario era que
a Maduro se le deslegitimase lo suficiente a través de la no participación electoral para que él perdiese reconocimiento y que eso de alguna forma mágica iba a llevar a que los militares se alzasen contra Maduro. Eso no funcionó y yo creo que los que estuvieron a cargo de esa experiencia tienen que tener la decencia de decir, vamos a dar un paso al lado en este momento, vamos a darle un espacio a otras personas que puedan dirigir y encauzar a los movimientos opositores por otra ruta y en particular comenzar a construir, a reconstruir algo que se perdió y que nosotros teníamos en un momento, que es una amplia coalición opositora. O sea, lo que gana las elecciones parlamentarias del 2015 es una coalición donde había espacio para todos. Ahora lo que nosotros tenemos es un grupo sectario que ni siquiera tiene el apoyo mayoritario del G4. Imagínate del resto del país que está controlando el gobierno interino, pero no solo eso, sino está controlando lo que es la ruta opositora, por lo menos frente a la comunidad internacional y frente a muchos venezolanos. Y ahí es donde es necesario un proceso de sucesión para dar un Por paso hacia una nueva cierto, vía y una nueva estrategia. Francisco, por cierto que muchos sectores vienen señalando que este 21 de noviembre, a propósito de las llamadas megaelecciones regionales, se se va a convertir en una especie de plebiscito de oposición y el ciudadano en este momento tendrá en sus manos la posibilidad de ir hacia ese camino que tú estás planteando, Eso es hacia, correcto. hacia la renovación de los cuadros de los líderes que tienen que impulsar los cambios en Venezuela. Yo creo que está en manos del ciudadano, ¿no? Eso es correcto. Y yo creo que esa es la forma en la que hay que visualizar este proceso. Porque la realidad es que la oposición está yendo a unas elecciones en este momento profundamente dividida, como te decía, incluso entre el mismo G4 y la plataforma unitaria hay profundas divisiones, o sea, tú tienes dirigentes políticos del G4 que están diciendo que no votarían o que no van a votar o que no votarían si estuviesen en Venezuela. Tienes a otros dirigentes de los mismos partidos haciendo campaña. Tú tienes dirigentes independientes, tú tienes dirigentes de la Alianza Democrática, tú tienes otros sectores que nunca han estado en el G4, que están llamando a la abstención también. Entonces tú tienes una división donde yo me imagino que Maduro ve esto y cada vez que lo ve dice, wow, mi plan está funcionando a la perfección. O sea, Maduro probablemente en la mayor de sus aspiraciones él aspiraba a dividir a la oposición en dos y ahora tiene la oposición dividida en 12. Ese se está preguntando que, ¿de dónde me salió a mí tanta suerte? ¿No? Entonces, sí, en realidad, frente a esa división, puede que se den, y yo espero que se den por lo menos victorias puntuales en ciertos estados, en ciertas alcaldías que permitan defender ciertos espacios. Pero la realidad es que estamos frente a un panorama donde, y aquí tampoco hay que crear falsas expectativas, donde lo más probable es que una buena parte del mapa quede en rojo. Y creo que frente a ese proceso, lo que hay que entender es que tal vez este es el único mecanismo que tienen los ciudadanos para poder efectivamente decir, bueno, mira, esta es la oposición que yo quiero que me represente. Porque aquí hay muchos grupos que dicen, nosotros somos la oposición mayoritaria y no han ido a elecciones. O sea, fueron elecciones en 2015, o sea que ya estamos hablando de hace un buen tiempo, o sea, hace 6 años. Y además en ese momento fueron elecciones como parte de una coalición, que era una coalición amplia, donde había un espectro de grupos políticos donde la gente estaba votando por esa coalición opositora. Entonces, después de todo lo que ha pasado en estos 6 años, después del gobierno interino, el 30 de abril, Gedeón, sanciones económicas, sanciones del diésel, o sea, todas las cosas que nos llevan a esto, bueno, en realidad la posición de los ciudadanos con respecto a cuál es su liderazgo no está nada clara. Y posiblemente este proceso va a servir para decantar eso, para que la gente pueda pronunciarse y dejar claro quiénes son los actores más representativos en este momento. Así es. Francisco, fíjate, hay una cosa también que creo que es sumamente importante y es cómo es percibida hoy día Venezuela ante la comunidad internacional y específicamente ante los factores financieros internacionales y específicamente ante el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo.
esto es una especie es visto, me imagino, como una especie de Rochela, lo que está pasando en Venezuela, como una situación que estoy seguro que no hay forma de que esas instituciones se expliquen lo que sucede en el país. ¿Cómo crees tú que lo están viendo en este momento? Sí. Mira, yo creo que la visión que hay de Venezuela es la visión de un país que está atravesando una crisis humanitaria muy profunda. Pero además un país que tiene un problema de gobernabilidad muy serio y en el cual las acciones de la misma comunidad internacional tampoco han ayudado. O sea, hay distintos espectros, distintos niveles, porque tú te referiste a organismos internacionales. Bien, están los mercados de crédito, está la opinión pública, que muchas veces también refleja, digamos, yo creo que hay un problema que nosotros tenemos que entender, que es que um, Venezuela no es muy importante en la opinión pública internacional. Venezuela llegó a ser muy importante en Estados Unidos a inicios del 2019 porque la administración Trump, y Trump fue convencido por sus asesores, de que él podía lograr un cambio político en Venezuela que le iba a dar réditos políticos, especialmente en el estado de la Florida. Entonces, en ese momento, y de hecho nosotros hemos hecho trabajo, por ejemplo, documentando cómo si tú ves un grupo de altos funcionarios, el asesor de seguridad nacional, el vicepresidente, el secretario de Estado, el senador Marco Rubio, por ejemplo, había semanas del 2019, hace principios del 2019, donde el 70% de sus tweets estaban dedicados a Venezuela. O sea, el 70% a un país de, digamos, líderes que estaban ocupados de las relaciones de Estados Unidos con todo el mundo. Pero por supuesto que eso no era estable y ahorita ese porcentaje es cero. Entonces, lo que ha pasado es que ese momento inusual, que además lamentablemente alimentó una fantasía en algunos de los sectores de más línea dura, que se quedaron pensando si Estados Unidos va a intervenir y que además interpretan todo lo que está pasando en el mundo como una respuesta a la crisis venezolana. Bueno, en realidad Venezuela en este momento debe ser, con suerte, debe ser la prioridad 29, si no la 129 en las discusiones del Departamento de Estado estadounidense, las discusiones de la Unión Europea. Y creo, y además, cuando entra el plano de discusión, también muchas veces esto es algo que se ve a través de la perspectiva incluso política interna de ciertos actores. O sea, todavía están los actores de Florida, que son importantes dentro de la competencia por el poder en Estados Unidos. Ahora, yo creo que tal vez No fíjate el lo más caso, importante pero yo quería específicamente lo que se refiere al Fondo Monetario Internacional, es que porque eso hay iba. recursos allí importantes que Venezuela no tiene acceso precisamente por esta situación ambigua. Claro, a eso iba, exactamente, exactamente. El tema del Fondo Monetario es el siguiente. El Fondo Monetario ha dicho que ellos no reconocen a ningún gobierno de Venezuela porque no hay claridad con respecto a lo que la misma comunidad internacional busca. O sea, el Fondo Monetario esencialmente lo que está buscando es que haya un consenso con respecto al tema de reconocimiento. Y cuando ese consenso no se da, o sea, cuando hay fuertes divisiones, entonces ellos básicamente dan un paso atrás y dicen, no, nosotros no reconocemos a nadie y por lo tanto no dialogamos con nadie, no hay nadie que represente a Venezuela. Y eso quiere decir que Venezuela no puede tener acceso, por ejemplo, a los 5.100 millones de dólares de derechos especiales de giro que deberían estar disponibles, que están disponibles para todos los países. Entonces, esto es un problema, pero justamente te lo voy a conectar con lo que estábamos hablando, porque este problema surge de una decisión inusual tomada por el gobierno de Estados Unidos en ese contexto en el que ellos creían que podían tener lo que John Bolton, el asesor de seguridad nacional, llamó un quick win, una ganancia rápida. O sea, que ellos podían sacar a Maduro rápido. Y como ellos creían equivocadamente que podían sacar a Maduro rápido, entonces a ellos no les importaba poner toda la presión posible, o sea, y ponerle sanciones a eso y todo eso, porque ellos pensaban que esto iba a ser cuestión de 2 semanas. Y por eso no les importó romper con la tradición diplomática muy establecida en Estados Unidos y en Europa
de que se reconoce a los gobiernos que tienen control de facto sobre el territorio nacional. O sea, nosotros tenemos que entender que la excepcionalidad de lo que se hizo en Venezuela, que fue reconocer a un gobierno que no tiene control de facto ni siquiera sobre una parte del territorio nacional, es algo que Estados Unidos no hace sino desde la Segunda Guerra Mundial, desde que reconoció a los gobiernos ocupados por los nazis, por la Alemania nazi, a gobiernos en el exilio que existían y que fueron derrocados en ese momento. Entonces, es, lo que yo veo en la comunidad internacional es que ya la mayoría de los actores, inclusive el mismo Estados Unidos, se están dando cuenta que esto es insostenible y por eso es que ya están hablando del fin del gobierno interino. O sea, que esta excepción que en un momento, en gran parte de irracionalidad del gobierno de Trump y de sus asesores, que pensaron que le podían sacar un alto rédito político y era un gobierno que estaba muy dispuesto a violar y a romper las reglas, pero en el momento de euforia también pudieron convencer a otros países que lo hicieran. Europa comenzó a echar atrás en esto muy, muy rápido. En el mismo 2019, tú te das cuenta cómo Europa sí reconoce a Guaidó, pero no reconoce a los embajadores de Guaidó y mantiene a sus embajadores en Venezuela interactuando con el embajador de Maduro. Y de los 57 países que reconocieron a Guaidó este año, solo 7 de ellos han reiterado el reconocimiento. Y en algunos de ellos, como en el caso de Colombia, ya vemos las tensiones emerger con el Senado con respecto al tema de reconocimiento. Y efectivamente lo que nosotros estamos viendo en Estados Unidos es que ya Estados Unidos ha anunciado una reconsideración de esta decisión a partir del Congreso. Entonces, esto, el gobierno interino, es algo que va a llegar a su fin normalmente porque la comunidad internacional ya no le ve sentido. No le ve sentido a la comunidad internacional, no le ve sentido a los Simplemente venezolanos. ¿Perdón? es insostenible. Ya Es, la comunidad es una piedra en el zapato, se ha convertido en una piedra. y yo creo que lo que nosotros tenemos que entender es que esa es una realidad que nosotros no controlamos. O sea, digamos, aquí hay, en Venezuela se dan una serie de debates sobre si se debe mantener o no el gobierno interino o sea, sobre lo que debe o no hacer Estados Unidos, o que en realidad nosotros tenemos muy poca capacidad de influir sobre eso. Y lo mismo como cuando la gente comienza a interpretar todo este tema de las extradiciones como algo, o sea, pensando que sí, sí, ya Estados Unidos viene porque con esto lo están haciendo, porque así van a tener la información para sacar a Maduro. Eso demuestra un gran desconocimiento sobre cómo opera el sistema judicial estadounidense. O sea, que hay casos que una fiscalía independiente de los temas políticos ha venido siguiendo por mucho tiempo y efectivamente lograron y pusieron en proceso, digamos, procesos de extradición, son procesos que han estado operando porque hay un país que tiene interés en hacer cumplir sus leyes, no porque ellos estén haciendo esto para generar un cambio político en Venezuela. Entonces el problema es que toda esa idea de que nuestros problemas se resuelven afuera y que afuera están pensando todo el tiempo en nosotros, eso no refleja la realidad y además eso te lleva a una inacción en el campo político donde se nos ha olvidado que si nosotros queremos enfrentar a Maduro, lo tenemos que enfrentar en Venezuela. Lo tenemos que enfrentar con los instrumentos que tenemos, no con los instrumentos que nos presta la comunidad internacional. La medida adoptada por el gobierno de Colombia en el caso específico de Monómero era la correcta. Hizo lo que debería de hacer el Estado colombiano en este caso, Francisco. Sí, mira, ahí hay un caso muy complejo, ¿no? Es un caso muy complejo porque cuando tú lees el informe de la Superintendencia de Sociedades de Colombia sobre el caso Monómero, te consigues con algo indescriptible. O sea, en términos de las irregularidades que se documentaron, esto no son cosas que estoy diciendo yo, no son cosas que está diciendo Calderón Berti, que, con todo el respeto que yo tengo por él, es una figura admirable y que ha hecho una gran contribución al valor, una contribución muy valiosa a nuestro país. Hay que tomar muy en serio lo que dice, pero no son cosas que está diciendo él ni que está diciendo un adversario político. Son cosas que está diciendo el ente regulador colombiano. ¿Qué es lo que tú ves ahí? Tú ves evidencia de contratos con sobreprecios, evidencia de que esos contratos fueron objetados por funcionarios de la compañía y la gerencia tomó represalias contra esos funcionarios que los objetaron, evidencias de violaciones
de la regulación colombiana contra lavado de capitales. Firma con un contrato al cual con una empresa panameña desconocida, a la cual se le está entregando una fracción significativa de las utilidades. O sea, consigues con una serie de irregularidades donde, o sea, tú lo lees y tú piensas que tú te estás leyendo, o sea, el expediente de uno de los acusados por corrupción por Estados Unidos, de un Alex Saab, de un Álvaro Pulido, o sea, o sea, de verdad que es algo, tú preguntas, oye, esta es la oposición, o sea, que a mí me digan que esto es así del chavismo, sí, pero que esta es la oposición venezolana que hizo esto. Entonces, frente a esas irregularidades, la superintendencia emite la medida de control. Esa medida efectivamente, además la emiten. O sea, creo que en Colombia se está dando, aunque esto en su momento lo revelará la Fiscalía Colombiana, también un proceso de investigación penal. Pero lo que hace su personalidad es que efectivamente identifica que la compañía no le podía pagar a sus acreedores. Y entonces entran en un proceso de reestructuración de deuda. Y entonces es el momento donde después la Junta Directiva de Monómeros presenta la medida de apelar al decreto 560, que esencialmente es la regulación de bancarrota, y que es una medida que recientemente revisaron porque es una medida que entra en contradicción con la misma toma de control por parte de super sociedades, porque si el superintendente ya está controlando la compañía, entonces ya puede hacer la misma reestructuración por su parte. Entonces, yo creo que el tema, esta es una decisión de un ente regulador colombiano que cuando tú analizas el informe que ellos llevaron a cabo, definitivamente había razones para hacerlo. Ahora, lo que yo sí creo que, digamos, es algo que tenemos que discutir, es que aquí hay un proceso política que en este momento está paralizado, pero que es un proceso que es importante que se reinicie, que es el proceso de México. Y déjame decirte, yo creo que es importante que se reinicie, no porque yo creo que el cambio político viene de ahí, el cambio político no se va a negociar en un hotel de 5 estrellas en México. Lo que es posible es que bajo fuerte presión de la comunidad internacional y de la sociedad civil, las partes por lo menos lleguen a unos acuerdos básicos humanitarios, que sean acuerdos, por ejemplo, para la adquisición de vacunas. La Venezuela está muy rezagada con respecto a la región en el tema de vacunas, con respecto a la movilización de recursos internacionales para atender la crisis humanitaria venezolana, con respecto a la protección de activos. Ese tipo de cosas sí creo que se pueden acordar. Y entonces ahí sí creo que es importante que el gobierno colombiano, digamos, apoye este proceso. O sea, si se crea una junta administradora de activos que sea nombrada, como nosotros hemos propuesto desde Petróleo por Venezuela, a través de un acuerdo político entre el gobierno y la oposición, integrada por una serie de personas reconocidas, a que sean capaces de administrar este proceso con transparencia, entonces sí creo que la superintendencia debería considerar en ese momento levantar la medida de control para que esa nueva junta directiva de monómeros y esa nueva junta directiva también similarmente en Estados Unidos, de PDB Holding, que es la compañía dueña de Citgo y de otros activos que Venezuela tiene en el exterior, puedan tener la libertad para reorganizarlo, pero tener la libertad para reorganizarlo entendiendo que esto vendría de una nueva forma de encarar este problema, de resolver esta bicefalia que nosotros tenemos a nivel del Estado venezolano, donde tú puedes juntar nuevamente la capacidad de negociar con los acreedores y con los clientes de estas empresas y la puedes juntar con la capacidad de generar ingresos que en este momento está bajo el control del gobierno que controla el territorio. Ahora fíjate,